Los lados de un triángulo isósceles miden 6 y 12. Calcular el perímetro de dicho triángulo. Para este ejercicio tenemos que tener en cuenta la propiedad de existencia de triángulos, pero nos dice isósceles. En este caso vamos a tener dos. Cuando el caso 1, vamos a decir que el número 6 se repite dos veces y solo hay un 12. Es isósceles, ¿verdad? Porque son dos lados iguales, correcto. Y con el triángulo de la existencia, vamos a decir que 12 es menor que la suma de los dos lados, correcto, pero mayor que la diferencia. Reduciendo esta inecuación, vamos a llegar que 0 es menor que 12. Eso es correcto, pero 12 es menor que 12, no, ¿verdad? Entonces vamos a decir que en este caso no cumple. En el caso número 2, ahora vamos a tener dos lados iguales, que serían 12 y 12, y un lado diferente que sería 6, ¿verdad? Entonces, hagamos la propiedad de existencia de triángulos. 6 menor que la suma, pero mayor que su diferencia, ¿correcto? 0 es menor que 6, sí, ¿verdad? 6 es menor que 24, sí. Entonces, sí cumple en el caso 2. Nos pide calcular el perímetro de dicho triángulo. Entonces, calcular el perímetro de este triángulo, ¿correcto? Ya sabemos, el perímetro es representado con 2p y es la suma de sus tres lados, ¿correcto? 6 más 12 más 12. El resultado de este ejercicio sería igual a 30. Hallar x si MN es paralelo a C. ¿Correcto? Tenemos el gráfico. MN paralelo a C, ¿correcto? ¿Y qué pasa si trazamos la prolongación de MN? Como son paralelos, por ángulos correspondientes, esto de acá vale 40, el de arriba también, ¿correcto? Ahora, mira, hacemos una prolongación a MO, ¿te parece? ¿Y por qué hacemos esta prolongación? Se preguntarán. Es porque tenemos dos ángulos internos y nos resulta un externo, ¿correcto? Dos internos, que es 15 y 40, y nos resulta 55. Ahora, observemos este gráfico. 90 grados, 55x. Empecemos con la solución. Vamos a plasmar este triángulo rectángulo aquí, como lo observan. Vamos a poner sus ángulos, que es x y 55, ¿correcto? Si tenemos 1,90, la suma de sus dos ángulos restantes es igual a 90 grados, porque todo es igual a 180, ¿correcto? Entonces, x más 55 es igual a 90 grados. X es igual a 90 menos 55, ¿correcto? Porque como es positivo, pasa el segundo miembro como negativo, ¿correcto? Entonces el resultado de este ejercicio sería 35 grados. Se tiene un triángulo escaleno ABC, donde el ángulo A mide 50 grados. Por el vértice A se traza perpendiculares a las bisectrices exteriores de los ángulos B y C, ¿correcto? Hallar el ángulo formado por dichas perpendiculares. Nuestro triángulo escaleno ABC, ya lo tenemos, dice que A mide 50 grados, ¿correcto? Por el vértice A, por este vértice, se traza perpendiculares a las bisectrices exteriores. ¿De qué ángulos? B y C. Tenemos el ángulo B y el ángulo C. Primero, con el ángulo B, su bisectriz exterior, ¿correcto? Es que biseca el ángulo, ¿verdad? Si uno es teta, el otro también tiene que ser teta. Lo mismo pasa en C. Si uno es beta, el otro ángulo también tiene que ser beta, ¿correcto? Ahora sí, si trazamos las perpendiculares
del vértice A, ¿correcto? Trazamos 90 grados, perpendicular, 90 grados. Y lo mismo pasa en el otro, ¿correcto? Y ahí ya tenemos todo. Ahora, hallar el ángulo formado por dichas perpendiculares. Primera perpendicular y segunda perpendicular. ¿Qué ángulo forman? Todo esto de acá, correcto. Entonces, vamos a calcular X. Ahora, ya no nos dice más el problema. Ahora solo vamos a ver con el gráfico, ¿correcto? ¿Se recuerdan la teoría de la mediatriz? Aquí pasa ese caso. Cuando la mediatriz parte de un vértice y cae en 90 grados, como ya sabemos, al lado relativo, estaríamos hablando de un triángulo isósceles. Es por eso que si este ángulo es Y, el otro va a ser Y. Y estaríamos hablando, como les dije, de un triángulo isósceles. Porque esta perpendicular tiene muchas funciones, como altura, bisectriz exterior, también como mediana. Ahora, lo mismo pasa en el otro caso. Desde un vértice cae perpendicular al lado relativo. Entonces, si uno vale alfa, el otro también va a valer alfa. Y estaríamos hablando de un triángulo isósceles, ¿correcto? Entonces, ya tenemos todos los ángulos completos. Vamos a empezar a resolverlo. Pero ¿qué es lo que nos pide el ángulo formado por las perpendiculares? Que sería X. Y X es igual a Y más alfa más 50 grados, ¿correcto? Y más alfa más 50. ¿Qué es lo que tenemos que tratar de calcular? En otra ecuación, Y más alfa para solo poder reemplazar y a tener el valor de X. Pero observemos, Y y alfa y X. Entonces todo el triángulo, la suma de sus ángulos interiores es igual a 180 grados. ¿Cierto? Que Y más alfa más X es igual a 180 grados. Ahora, Y más alfa y Y más alfa. Entonces solo despejamos. Y más alfa es igual a 180 menos X. ¿Por qué? Más X al segundo miembro como negativo. Y más alfa y Y más alfa. Entonces solo podemos reemplazar, ¿correcto? Y haciendo la reducción sería que X es igual a 180 más 50, que es 230, y menos X, ¿verdad? Menos X pasa al primer miembro como positivo y quedaría 2X es igual a 230. 2 pasando a dividir, diríamos que X es igual a 115 grados. Hallar X. Observemos el gráfico y vamos a empezar a resolver. Observemos bien el gráfico. Mira, aquí podemos trazar una prolongación de CD y por opuestos por el vértice también puede valer alfa, ¿correcto? Tenemos teta y 2 teta. ¿Qué pasa si bisecamos este ángulo? Como lo podemos observar, teta y teta, ¿correcto? Y como les dije, opuestos por el vértice, alfa y alfa, ¿correcto? ¿Se recuerdan de esta propiedad? De un ángulo interno y un externo que forman un ángulo, como podemos observar en la parte celeste. La bisectriz interior y exterior de un triángulo forman un ángulo. Y esa es una propiedad como lo pueden observar acá, ¿correcto? El triángulo rojo, este vértice, que es beta, es el doble del que está afuera, ¿correcto? Entonces diríamos, si esto es X, este ángulo tiene que ser 2X, ¿verdad? Ahora, eso no es la única propiedad que existe en este ejercicio. También hay otra. Cuando dos bisectrices interiores forman un ángulo, ¿correcto? Mira, beta, beta
y teta, ¿correcto? Y eso es esta propiedad. Para que no se olviden, le estoy mostrando acá. Dos bisectrices interiores formando un ángulo. ¿Qué nos quiere decir? Que el ángulo formado es igual a 90 más la mitad del ángulo que se encuentra aquí, ¿correcto? Entonces, diríamos que este ángulo sería 90 más la mitad de este ángulo, ¿correcto? Que sería 90 más x. Una vez que ya hemos aplicado los dos teoremas, podemos ver que este ángulo es llano, ¿verdad? Y la medida de su ángulo es igual a 180 grados. Entonces vamos a decir que 90 más x más 2x es igual que 180 grados. 90, signo positivo, pasa al segundo miembro como negativo. Y 180 menos 90 es 90 grados. X más 2x, 3x. 3 pasando a dividir a 90, entonces diríamos que el resultado de este ejercicio es igual a 30 grados.